Inti-Illimani, que reúne conversaciones entre el escritor italiano Federico Bonadonna y Jorge Coulon Larrañaga, fundador de Inti-Illimani, publicado recientemente por Pehuen. Tenemos al otro lado de nuestro Zoom a Jorge Coulon. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenos días. Hola, Antonella. Bien, estoy en este eterno enero. Sí, eso estábamos diciendo. Estamos en el día 458 de enero. Sí. Pero lo logramos. Oye, hablando de tiempo y del paso del tiempo, yo mientras leía el libro, En las cuerdas del tiempo, que además se llama Una historia de Inti-Illimani, pensaba, bueno, un poco de contexto, ¿no? Ustedes nos cuentan en la introducción que este libro se hizo en pandemia, que con Federico Bonadonna hay una amistad de décadas, y que siempre hubo la idea, ¿no? Como de recuperar esta historia, y se hace finalmente a partir de conversaciones durante la pandemia, y el libro sale primero en italiano, luego quiero volver a eso. Pero yo pensaba en el ejercicio, Jorge, de recordar, de hacer memoria, ¿no? Y de ser un poco desafiado por las preguntas de Federico en este proceso. ¿Cómo fue para ti hacer todo ese ejercicio de recordar desde tu niñez en Temuco hasta todo el tiempo del exilio, la creación de la nueva canción? Colectivamente, en general, y muy míticamente también, ¿no? Uno ordena míticamente sus recuerdos, y en lo interesante de la conversación con Federico es que Federico es un tipo muy riguroso, y nada de lo que conversamos dejaba de ser chequeado, digamos, y comprobado en la fecha. Entonces yo me encontré con sorpresas tremendas de mis recuerdos, desordenados en el tiempo, y Federico tiene la gracia y el rigor de ordenar esos recuerdos, incluso en algunos casos de corregirlos, digamos. Entonces, para mí fue un ejercicio interesante. Con Federico conversamos hace muchos años. Él nos conoció y lo conocimos cuando él tenía 7 años. Era hijo de un dirigente de los sindicatos italianos y lo conocimos apenas llegado a Italia lo conocimos. Y él es un antropólogo y es un guionista de cine, además de escritor. Entonces tiene un rigor de trabajo que yo no tengo, digamos, que en general no tenemos lo que tenemos otros oficios. Uh-huh. Para mí fue un ejercicio interesante, y por eso yo insistí, porque el editor italiano quería ponerle la historia de Inti-Illimani, y yo insistí en que fuera una historia de Inti-Illimani, porque en mi historia son mis recuerdos, que en muchos casos están corroborados, digamos, con las fuentes periodísticas o las fuentes históricas, y en otros casos son mis recuerdos así como son, digamos. Claro. Ahora, entonces lo justo era que se llamara una historia, o mi historia podría haber sido, pero también el mi, vivimos en la sociedad del mi, preferí ponerle una historia. Y claro, pensando en eso también, porque Federico Bonadonna puede ir asegurarse del dato, ¿no? Esto pasó en esta fecha, esto concuerda con este otro hecho, pero luego la subjetividad de la memoria y las emociones que uno puede tener respecto a ese concierto, respecto a esa conversación, respecto a ese encuentro, son bien específicos también. Y preguntarle también respecto a ese ejercicio, ¿no? Al ejercicio de... Tú eres un hombre, Jorge, que siempre, nosotros lo sabemos, eres auditor de esta radio, lo que nos honra muchísimo, además, que siempre estás muy atento a los procesos históricos del mundo y de Chile, y yo pensaba mientras leía el libro cómo mientras recordabas estas historias en el 2020, viniendo de la revuelta también, sin duda eso dialogó en tu cabeza con lo que estaba pasando en Chile en ese momento. Cuéntanos respecto a esas reflexiones. Desde luego, uno recuerda desde su actualidad, digamos. Es muy raro que uno logre, a mí no me ha pasado nunca, que uno logra situarse en el momento del recuerdo. Y uno recuerda con intención también, porque el recuerdo, especialmente si se está conversando para hacer un libro, se supone que tu recuerdo va a cumplir una función, digamos, de información, no solamente un gusto personal. Entonces, para mí fue un ejercicio doble en ese sentido, pero también un ejercicio muy emotivo porque como tú dices aquí,
Estamos conversando con Jorge Coulon vía Zoom, así que si usted nos está escuchando por la radio, sabrá que tuvimos una caída de su contacto, pero estamos trabajando rápidamente para recuperar esa conversación. Estamos conversando con el fundador de Inti Illimani, uno de los fundadores de Inti Illimani, a propósito de este libro que se llama Las cuerdas del tiempo, una historia de Inti Illimani, como él recién decía en la introducción al libro, a la introducción en español, que es súper interesante porque este libro fue prólogo a la edición chilena. Así está. Este libro fue primeramente editado en italiano por Edicola Editores y luego acaba de ser recientemente editado por Pehuen Ediciones en nuestro país. Y él enfatiza respecto a eso de que él pidió que fuera una historia de Inti Illimani porque cada miembro de Inti Illimani, ¿cierto? Y probablemente también los fans más cercanos, etcétera, van a poder también tener una mirada respecto a esta historia que se cuenta. Es un libro muy, muy bello, además porque, y ahí va a llevar la siguiente de la conversación, a ver si recuperamos a Jorge, también nos ayuda a entender una época, ¿no? Y que algo tan potente como Inti Illimani viene de un contexto específico, un contexto político, pero también un contexto cultural, con música que estaba escuchando. Hay un capítulo muy hermoso dedicado a qué se escuchaba en su casa y cuáles fueron sus principales influencias musicales y poéticas también, y eso también va a ser parte. Mientras recuperamos a Jorge, vamos a seguir escuchando a Inti Illimani. Vamos a ir con La fiesta eres tú. Nos gusta tanto Zambalando que la pusimos de nuevo para que ustedes canten en sus casas. Sí, tenemos a Jorge Coulon de vuelta en nuestro Zoom. Cosas que pasan en la radio en vivo. Son las 10:18 de este 31 de enero. Jorge, ¿estás ahí? Sí, ahí estás. Sí. No, te quería completar la pregunta porque respecto de la memoria. Uh-huh. La memoria es un mecanismo tan interesante. Bueno, Borges decía que la fantasía no era más que mala memoria. Entonces,
lo cual en el sentido contrario significaría que la memoria también compite o la veracidad de la memoria compite con la fantasía. Ujú. Y todo relato es un cuento, independiente Que de es una cuánto, recreación, claro. claro, independiente de cuánto de datos duro pueda tener, siempre nuestra razón por la que se explican ciertas cosas, por las decisiones que tomamos, por las cosas que pasan. Y ahí de hecho yo quería ir porque me pareció muy hermoso en el libro, Jorge, como tú nos cuentas respecto a las influencias musicales de tu casa, ¿no? Y qué era lo que se escuchaba en tu casa y qué era lo que no se escuchaba en tu casa, pues no se escuchaba anglo en tu casa, sino que se escuchaban tangos y boleros y música latinoamericana. Y también, y ya por eso leí ese párrafo, nos ayudas a entender el contexto en que se da la nueva canción chilena como un fenómeno mundial y local al mismo tiempo. Y eso nos ayuda a entender por qué Inti Illimani es lo que es, de dónde viene Inti Illimani. Nada, ninguna creación artística es espontánea, tiene un contexto, ¿no? Entonces preguntarte también por ese ejercicio de recordar todas las influencias y todas las condiciones que dieron para que Inti Illimani se creara. Y mira, de alguna manera mi caso personal es un poco con variaciones, naturalmente, el caso de casi todos los integrantes que comenzamos con el grupo. Digamos, Pedro Yáñez venía del sur también, de Campanario, de una zona. De hecho, Pedro después se dedicó a la música campesina, a la décima y a la paya, porque tenía eso en su patrimonio cultural, digamos. Eh, pero era también un tiempo en que son esas oleadas de latinoamericanismo que nos suceden cada tanto. Primero fue el de los escritores en los años 20, después los pintores, y en los años 60 nos tocó a los músicos, digamos. Y nosotros seguíamos mucho la música argentina también en Ujú. esa época, eh, que tuvo en Chile antes que nosotros una edición un poco soft, que era lo que se llamaba como el neofolclore, que es un término muy extraño, que también venía de Argentina, digamos. Nosotros éramos grandes seguidores de Los Fronterizos, de Atahualpa Yupanqui, y, en ese calderón y este sentimiento y este descubrimiento que hicimos con Violeta Parra de la música andina, concretamente en el comienzo de la música boliviana, eh, en ese calderón empezó a nacer esta idea, pero veníamos también, casi todos, de ser frecuentadores de la música mal llamada, pero bueno, démosle un nombre, de la música clásica. Ujú. Entonces, curiosamente, también se produjo ahí un fenómeno que es muy importante para explicar la nueva canción chilena, que fue el encuentro con los músicos del conservatorio. Porque si, así como nosotros veíamos el conservatorio como una cosa así, una torre de marfil, también desde adentro del conservatorio veían que afuera estaba sucediendo todo un fenómeno musical súper interesante, y también se abrió esta torre de marfil, digamos, y se produjo una comunicación con personajes como Luis Advis, como Celso Garrido, que a la época era el director de la carrera de composición de la Universidad de Chile, eh, bueno, Sergio Ortega, desde Claro. luego, y quién sabe, Gustavo Becerra, en fin, todos los músicos de la época, Fernando García también. Y se produjo este encuentro con la academia, digamos, de una academia que luchaba por salir de una prisión, y una plebe que luchaba por entrar al Palacio de Invierno. Claro, y de esa mezcla muy hermosa, ¿no? Aparece, y de un momento muy efervescente, aparece la nueva canción chilena y Inti Illimani es parte fundamental de esa historia y una versión de esa historia, ¿cierto? Una perspectiva de esa historia que incluye el golpe, que incluye lo que va a ser el exilio, está en las cuerdas del tiempo. Ahora, Jorge, este libro, yo te contaba que salió primero en italiano, fue hecho en italiano, las conversaciones que tú tuviste con Jorge, Federico Bonadonna fueron en italiano y esta es la edición para Chile, es la traducción de esas conversaciones. Cuéntanos Claro. qué sientes tú que también aportó el hecho de que fuera tu lengua del exilio, con la que construyeras estos recuerdos. Mira, para mí el italiano es sí la lengua del exilio, pero es sin duda mi segunda lengua, digamos, porque yo viví, bueno, tú sabes esta historia, viví entre
entre los 25 y los 40 años en Italia. Entonces, es una época, son 15 años, sí, en una vida, pero son 15 años muy importantes en la vida. Exacto. Entonces para mí el italiano es la lengua de mi, no sé si decir madurez, porque no sé qué tan maduro sea, Del hacerse adulto, pero diríamos. la lengua con que me hice adulto intelectualmente también. Entonces es súper interesante eso, pero me di cuenta lo complicado que es traducir, porque me di cuenta corrigiendo después la versión al español, o al chileno, si se quiere, o a la realidad chilena, que el idioma es una pequeña parte de lo que se conversa y una parte gigantesca lo que no se dice, digamos. O sea, la base común que tenemos con nuestros compatriotas, o con nuestros compatriotas de lengua, si se quiere, son dos etapas distintas, pero la base común que tenemos con ellos es gigantesca. Entonces, traducir de lo que yo dije en italiano a lo que diría en español una cuestión difícil. Además, porque tenía que explicar muchas cosas a los Sí. italianos que los italianos no tendrían por qué saber y que en nuestra realidad parecen obvias, digamos, o son obvias porque la hemos vivido como sociedad. Ahora, también me pasó especialmente en la primera parte del libro donde tú explicas, por ejemplo, la relación, veniendo tú de Temuco, ¿no? La relación con el pueblo mapuche, ¿cierto? Y la mal llamada pacificación de la Araucanía y todo aquello. Y yo decía, bueno, pero no todos los chilenos conocen bien esta historia también, ¿no? Y en un momento de mucha fake news, está buenísimo poder tener esos contextos y decir, mira, así, estos son los relatos, ¿no? Y se puede buscar más información respecto a esto y respecto a esto otro en estos otros libros. Creo que eso también tiene mucho valor en este texto, en Las cuerdas del tiempo. Y otra cosa que me pareció muy, muy importante, además de poder entrar en tu relato de estos momentos y de la formación de Inti Illimani y de la composición de canciones y de conciertos importantísimos para vuestra carrera, me pareció también, a mí por lo menos me dio una perspectiva de la tremenda importancia que tuvo Inti Illimani en Italia y en Europa, que nosotros no necesariamente la valoramos, no necesariamente la conocemos, ¿no? Y a mí me pareció muy importante entender cómo se dio eso y también esta mirada de los embajadores de Chile, junto con otros grupos sin duda, para poder también captar la mirada del otro, ¿no? Respecto a nosotros. Y preguntarte también por eso, por recordar esos momentos, recordar el exilio, recordar el golpe y todo lo que vino después. ¿Cómo fue para ti? ¿Cómo lo atesoras hoy día? Mira, eso tiene que ver tiene que ver con cómo regresamos a Chile, digamos. Y había muchas maneras de regresar a Chile y creo que todas tuvieron su lado complicado y su lado maravilloso. Eh, pero sin duda, y creo que en el libro también está expresado, volver a Chile no era fácil. No era fácil también porque a propósito de relatos y de cómo se hacen virales ciertos relatos, dejando en la sombra muchas veces los hechos, digamos, pero muchas veces también sentimientos, muchas veces parte de tu vida queda en la sombra, porque lo políticamente correcto en un relato es un poco estar en sintonía con el relato general. Ujú. Entonces, nosotros volvimos a un país en el que se había viralizado de alguna manera, no con nuestra gente, pero sí a nivel social, de que los exilados estábamos en jauja, digamos, estábamos gozando el exilio El concepto dorado, del exilio dorado, claro. del exilio dorado, claro, mientras en Chile los compañeros estaban presos, torturados, desaparecían. Eso también lo ha manejado muy bien los temas comunicacionales de la derecha. Ujú. Entonces el volver tenía que ser un volver muy, muy humilde. Y creo que quienes no volvieron humildemente lo pagaron. Lo pagaron de alguna manera y muchas veces lo pagaron con un exilio definitivo. Mm. O sea, no se adaptaron nunca a la sociedad chilena y terminaron volviendo a sus lugares de exilio, lo cual es también una opción
respetabilísima. Claro, claro. Ahí también el corte con la generación, además que nació allá, los hijos de ustedes, ¿cierto? Que Exactamente. se criaron, que el otro idioma fue su primer idioma, etcétera. Se me va el tiempo muy rápido, ya me pasé, pero me interesa, para cerrar, Jorge, poder preguntarte una cosa más. ¿Cómo sientes tú que este libro dialoga con el presente? Y por qué, y esto ya es mi hipótesis, sería importante, especialmente para las juventudes contemporáneas que están valorando tampoco la democracia, poder recordar lo que pasa cuando nos entregamos a las dictaduras, a los neofascismos, a los discursos de extrema. Sí, bueno, una de las cosas que nosotros vivimos muy de cerca en el exilio, en Italia especialmente, fue la presencia todavía fuerte de las consecuencias del fascismo, de cómo quedó una sociedad profundamente herida, y cómo la salida final del fascismo es siempre violenta, es siempre muy, muy dolorosa y muy complicada. Entonces, a mí me parece que el libro tiene sentido solo si dialoga con el presente, y solo si dialoga con el futuro, digo. Si no, realmente se transforma en una satisfacción personal de recuerdos personales, de pucha que fue interesante, que fuimos famosos, en fin. Yo creo que lo interesante de esto es el testimonio de un muchacho chileno que se enfrentó a un mundo en cambio, a una Italia extraordinariamente rica de fermentos culturales en la época, que desgraciadamente se ha ido aplanando con toda la situación europea, transformando a Europa en un continente realmente culturalmente poco interesante hoy día, lo cual no quiere decir que no vaya a resurgir, digamos. Estoy seguro que están incubándose los nuevos europeos interesantes. Pero sin duda, el libro tiene sentido solo en ese sentido, si sirve a una conversación, si sirve a un diálogo, si sirve a una reflexión. Bueno, les dejamos entonces invitados a que se consigan las cuerdas del tiempo. Hay que decir que además es muy entretenido porque uno está ahí un poco sapeando una conversación ajena, pero que tiene mucho que ver con lo que uno ha vivido también y con la banda sonora de nuestras vidas en muchos casos, ¿no? Así que muchas gracias, Jorge Coulon, por hacerte este tiempo para hablar con nosotros sobre En las cuerdas del tiempo. No, gracias a ti. Bueno, un saludo al programa, este país que vive pasando con amarilla. Le viene muy bien el semáforo, y a la Radio Universidad de Chile. Un abrazo, Antonella. Un abrazo, Jorge. Nosotros les recordamos, En las cuerdas del tiempo está editado por Pehuen, así que lo pueden conseguir. Nosotros vamos rápidamente a la pausa, ya regresamos. Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo